Las 7 de la mañana de un día 7. Y para quienes no llevan los numeritos anotados, les informo que el 7 es el número perfecto. Pero eso no es para cabelosos, no. Eso viene desde la Biblia y todo lo que usted quiera calcular. Así que por lo menos dele la vuelta y comience una buena semana. Por eso no se va a dar bueno porque sea 7, que hay que planificar. Y para comenzar a hacer agenda, entonces estamos nosotros. Gracias por acompañarnos, porque se trata de enfoque matinal y cómo está el país. Buen día, Pablo. Ese es el trabajo. Muy buenos días, Adis. Nelson Rodríguez. De eso se trata, el reunirnos un día más. Aquí además un lunes interesante, no solo por lo del Día del Poder Judicial, sino porque es que hoy es que realmente como que arranca el país. Aquello que yo decía, que el país está cerrado por alegría, pues ya está abierto de nuevo, porque la semana pasada es una semana así medio pirata. Ya hoy sí es verdad que estamos en los asuntos. Gracias por la compañía, Nelson Rodríguez y Fontana Rosa. Diga usted. Bueno, dicen que con los Reyes acaba el periodo navideño. Aunque alguna gente tira su tirito ahí a la vieja Belén. A propósito de Reyes, ¿le dejaron algo a ustedes? Yo dejo el arbolito como hasta febrero, porque entonces como que uno le da tanto trabajo armar eso y la Navidad ahora se va tan rápido que hay que sacarle provecho. A mí no me dejaron ni las más expresivas gracias. Mala suerte, mala suerte. Bien, hoy también se reinicia la docencia en las escuelas públicas y privadas. Más de 2.800.000 estudiantes deben asistir ahora a sus clases. A propósito de Reyes, siempre hay una queja de que a los niños que le ponen el día 6, la clase comienza el 7, no tienen tiempo para disfrutar de sus juguetes. No sé, siempre se ha hecho esa crítica, contrario a lo que reciben sus juguetes en Navidad, el Niño Jesús, que tienen 2 semanas. Pero ni modo, jugaron ayer con su juguete y hoy deben asistir a la escuela esperándose una asistencia medianamente aceptable. Ahora, qué frustración, porque entonces el muchachito está desesperado porque se acabe la clase. La clase para eso, yo creo que tiene mucho que ver. Lo que pasa es que no, eso es un argumento que se agarró por los moños para que la gente perdiera la costumbre de los Santos Reyes, porque uno lo veía, al otro día había que irse para la escuela y uno salía de la escuela. Eso mismo, estaba loco por que se terminaran las clases. Más importante que esto es el trauma del niño pobre con unos amiguitos más riquitos que son unos azarosos que se queman en todas las materias. Entonces el niño pobre que hace más mandado que un delivery y que saca buena nota en la escuela, a la hora del regalo, dice, ve acá, y esto no es de que de portarse bien. Y estos azarosos Reyes, ¿qué es lo de ellos? O sea, hay una queja histórica de eso. De eso se puede hacer un juicio, ¿eh? Sí, yo estoy sangrando por mi herida. Eso está profundo. Sí, yo estoy sangrando por mi herida. No. Hay otros niños que sufren más, es el que no recibe ningún tipo de regalo. En estos días me recordé, Pablo, menciono a Pablo y no a ti, porque tú eres nuevecita, aquel bolero de Felipe Rodríguez, Los Reyes no llegaron. Que le dice el niño a su padre que los Reyes no tienen corazón, porque no le dejaron nada. Entonces está enrostrándole la cara a su padre, sin saberlo, que no le dejó ningún juguete. Entonces ahí viene el dilema de gente que dice que no se le debe alimentar la ilusión a los niños de que ese juguete lo dejan los Reyes, pero y aquellos que no reciben nada, ¿qué consejo usted le daría? Pero ni modo. Nos quedamos, según veo, sin regalo de Reyes nosotros. Y sí la exhortación a que haya una asistencia masiva a las aulas hoy, con aquello de la jornada escolar extendida, de la merienda, del desayuno y la comida, mejora siempre la asistencia el primer día de clase. Educación antes comenzaba una semana después, pero ahora se dio cuenta que es una buena carnada dar el desayuno, el almuerzo y la merienda el primer día de clase. Esperamos una asistencia aceptable. Yo quiero comentar algo que estuvo muy sazonado en los últimos 4 o 5 días y que trae a los primeros planos otra vez el tema de la seguridad en la zona de la frontera y la presencia de haitianos en la República Dominicana. Un hecho muy lamentable en un sector de Elías Piña, que se llama el Callejón de Pinzón, donde un soldado del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, el CESFRON, resultó muerto por un ciudadano haitiano y a la vez ese haitiano fue ultimado por un militar del CESFRON. Podríamos decir que eso es un hecho
a los cuales nos tienes acostumbrado la historia, a esos incidentes en la zona de la frontera, pero remite a algo más importante. Según me dicen, el Callejón de Pinzón es una de las zonas más pobres del país, o sea que no hay una zona más pobre del país que hay más haitianos que dominicanos, y que los dominicanos están dejando esa zona porque no hay nada que hacer ahí. Entonces, si no hay planes de desarrollo fronterizo, van a seguir ocurriendo estas cosas. Esa foto que ustedes ven ahí, eso es por el área, pues responde a Elías Piña, pero entre Restauración y Elías Piña. Lo de abajo es el río Masacre y la carretera internacional, si ustedes pueden verla, es un hilito que hay allá arriba. Bueno, creo que se distingue algo. Eso es la carretera internacional. Que lo de carretera es un decir, o sea, claro un camino vecinal. Es un camino vecinal, tan camino que me dicen que de Restauración a Elías Piña, que son apenas 60 kilómetros, se lleva 4 horas. Ahí se ve mejor lo que es el camino vecinal internacional. Entonces, no es verdad que hay... Yo la hice hace menos de 3 meses, la carretera internacional. Esa es la peor desgracia que me tocó a nivel de experiencia de carretera. Y fue por accidente, porque entonces teníamos que llegar a Jimaní y por accidente fuimos a parar a Pedernales. Y el cambio de ruta, el chofer tuvo que... Bueno, nosotros salimos a las 5 de la mañana y a las 6 de la tarde no habíamos llegado al destino. Y yo dije, mira, me sirvió para conocer la carretera internacional. La carretera internacional, en más de la mitad de su camino, es lo que antes fue un río, así te va dejando, porque es un camino de piedras tipo río, y el vehículo soportó porque era muy pesado, un vehículo de calidad. Pero la experiencia que me dejó a mí, por lo menos, es que no hay manera de proteger, primero, una zona tan amplia, que la gente ahí no tiene un asentamiento. Hay muchos asentamientos que son aprovechados por haitianos porque ahí hay un suelo que sin que nadie lo supervise ellos pueden ocupar. Pero eso es una cosa ante la que el ejército dominicano de manera muy ilusa podría decir que tiene dominio. No, y más porque en términos reales eso es un sueño. Con patrulla de 2 militares. Recuérdense que el incidente con el doctor Ureña fue una patrulla de 2 militares. Ahora este incidente es una patrulla de 2 militares. Es decir, que el CEFRON tampoco puede cubrir de manera efectiva la frontera. Pero además, eso de resguardar la frontera, de cubrir la frontera, es una ficción. Ya ustedes vieron esa fotografía en ese tramo. Adis refuerza mi comentario en lo que llaman carretera internacional. Usted sabe lo que es transitar 60 kilómetros en cerca de 4 horas y no en cualquier vehículo. O sea, porque esa carretera no está hábil para muchos vehículos. Entonces, la clave es el desarrollo fronterizo para que los haitianos, para que los dominicanos no la abandonen. En esa zona solo se conoce un proyecto agroforestal que tiene el gobierno, que ha dado como 2.000 empleos, pero ni modo. Ahí está de nuevo el tema de la frontera, el tema haitiano. Y además, lo de Constanza, lo de Valle Nuevo, lo del Parque Nacional, lo del sector El Convento de Valle Nuevo, estuvo muy de boga en el fin de semana porque se denunció que grupos de haitianos estaban ocupando la zona. Realmente no es que la estaban ocupando, es que viven ahí. Y se hizo una redada, por eso saltó a los primeros planos. Hay un buen reportaje que hizo para el Listín Diario el periodista Adolfo Paniagua Contreras. Lo leí ayer en la edición digital. Es muy gráfico en esa área del convento, donde hablan las autoridades, o sea, no es especulando, ahí habla el procurador fiscal, migración, el comandante de la inspectoría, de la policía. Precisamente el teniente coronel Daniel Infante de los Santos, él describió que cuando llegaron a esa zona del convento, en una redada, los haitianos salieron corriendo, pero lograron apresar 80 y cuando depuraron esos 80, 57 no tenían documentos, o sea que apenas 23, y sin contar lo que no pudieron agarrar en la huida. Pero hoy usted ve en el mismo Listín Diario que dice que los haitianos están regresando a la zona. Entonces, es un problema que yo voy a describir ahora y que el señor McKinney ha insistido aquí. ¿Qué hacen esos haitianos? ¿Por qué lo ocupan ahí? En sectores, dice Ernestina de León, presidenta de la Asociación Comunitaria para el Desarrollo del Paraje Ojo de Agua de esa zona, dice ella que los haitianos son más que los dominicanos
En los sectores, los Priquis, el que sea de esa zona sabrá cómo es, Ojo de Agua, que pertenece a su asociación, Colonia Kennedy y otro barrio. Entonces, ¿a qué atribuye esa señora? Dice ella, culpó la invasión haitiana en Constanza a los que los contratan para labores agrícolas, pudiendo contratar mano de obra dominicana. Acusó al gobierno porque ha sido flojo en esa parte. Entonces, vemos que si no hay desarrollo en el área de la frontera, los dominicanos la van a dejar sola. Y si se sigue dando esto de la contratación de mano de obra haitiana por encima de la dominicana, porque es más barata, aunque sea ilegal, este problema será la historia de nunca acabar. El asunto, Nelson, es qué tiene que ocurrir en el país, una desgracia de cuál magnitud tiene que ocurrir en el país para que el Estado dominicano reaccione. ¿Por qué? Las estadísticas están ahí, las desgracias como estas están ahí, pero todo el mundo, casi todo el mundo, se conoce la existencia de mafias cívico-militares empresariales. O sea, creo que eso no es nadie me va a rebatir eso. Entonces, bueno, ¿qué se va a hacer con estas mafias? Porque hay un asunto que también se conoce, del asunto del peaje, de que el ciudadano haitiano entra y sale con relativa facilidad, porque es un asunto de peaje. Si seguimos y no terminamos. Pero yo insisto, soy un poco terco en esto, que tenemos una realidad. Se estudia la realidad, se tienen datos. En el Ministerio de Economía hay un observatorio del área fronteriza excelente. Ahí hay una serie de datos maravillosos para a partir de ahí trabajar. Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno dominicano los últimos 20 años con la zona fronteriza? Que es un asunto de nacionalidad. O sea, el asunto de invertir. No es lo mismo Santiago, Baní, Azua, que invertir en esas provincias. Porque hay un interés nacional. ¿Por qué? Bueno, porque si aquí hay trabajo y no hay dominicanos para hacerlo, ustedes saben lo que va a pasar. Porque también se habla mucho que dale con el haitiano y dale con el haitiano, pero el haitiano no se encarama en una camiona y viene para acá y llega a Valle Nuevo y se pone a trabajar en Valle Nuevo. No. Ahí está la mafia empresarial, o sea, del señor que tiene la finca y que necesita esta mano de obra ilegal y por indocumentada, semiesclava, sin derechos. Porque si te pones a exigirme lo que sea, llamo a un sargento, le doy 2 centavos y te deporta. Porque es la misma dinámica que tenemos aquí en casi todo. La aplicación selectiva de la ley. A veces no para aplicarla por el bien de la comunidad, sino para sacar provecho. Entonces uno está ahito, por no decir que está harto a esta hora del día, de ver cómo aquí tenemos los datos. Se hacen las investigaciones, el periodismo dominicano hace su trabajo, se hacen todas las advertencias. ¿Qué tiene que pasar en el país? Porque mientras estemos en esta dinámica de que yo soy constructor o soy empresario agrícola y necesito mano de obra, o me conviene esta mano de obra ilegal sin derechos, y no hay un Estado que aplique la ley, y el Estado dominicano está negado a aplicar la ley de migración como se debe y sobre todo el código laboral. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, ¿qué tiene que ocurrir? Una tragedia de qué magnitud tiene que ocurrir para que el Estado reaccione. Un enfrentamiento que mataron 4 dominicanos, entonces matar 18... El caos, no, eso es lo que hay que evitar. Y el gobierno sabe muy bien lo que tiene que hacer. Lo que pasa, y lamento mucho anunciarles que hoy es 7 de enero, se inicia políticamente un año maldito en ese sentido de la política. Preparémonos. Miren ustedes, hoy es día del Poder Judicial, saludos a los jueces porque nosotros tenemos que reconocer que hay muchísimos que hacen su trabajo, pero el sistema como ha caído en una realidad que en los últimos años es interpretada por las mismas encuestas en un punto crítico, nosotros tenemos que ver con las luces y también las sombras que la sociedad lo espera. Lo de las luces nosotros entendemos que con los presupuestos, con el tiempo, tiene que irse dando en automático y por eso el caso es más analizar las sombras, porque la gente quiere ver superarse esa etapa.
ya nosotros lo de Trujillato y esas cosas, se supone que la vimos acabar, entramos en una nueva generación, en una institucionalidad, la Escuela Nacional de la Judicatura, cuán aplaudida está y cómo eso significa un valor agregado, a que nosotros ya no tenemos unos jueces que vienen de un nombramiento X, sino que son formados en función de la calidad, de su examen, de su evaluación, los mejores son llevados a curules importantes. Ok, y esto entonces, ¿cómo cambió el sistema de fondo? No de forma, de fondo. Porque si todo eso lo hacemos y cuando tenemos que analizar la justicia, de todas maneras seguimos tomándola tan corta, hay algo. Miren, a propósito de saludar al presidente Mariano Germán Mejía, que hoy ya todos vaticinan podría estar haciendo su último discurso. Hay una audiencia a las 11 de la mañana, lo que llaman la solemne, ¿verdad? Y que sería su rendición de cuentas. Si fuese su última rendición de cuentas, tiene muchísimo que decir. Él ha sido honesto en más de un momento reclamando más presupuesto para la justicia. Recuerden que el tema del presupuesto es grave de muerte, porque nosotros tenemos una mora judicial que es un cúmulo de casos, el estrés social que genera que los casos se acumulen y unos jueces que no pueden agilizar porque físicamente son uno. Entonces, todo esto supera lo que usted trabaja por día, un ABC del rendimiento laboral. Pero, ¿qué ocurre? Abril del año pasado hubo un informe que para mí personalmente cambió la interpretación que tengo de la justicia. En el aspecto de que hablaba de que en 6 años, lo que era para ese punto el tiempo en el poder, la representación de la Suprema, del actual presidente, hubo ya 22 jueces cancelados. 22 jueces, y yo comencé a analizar esos 22 jueces cancelados para saber qué tenían en común, qué hace que un juez sea corrupto. Y me llamó la atención, porque ahí había gente tan jovenzuela como Awilda Reyes Beltré, otros de mediana edad ya, otros más mayores como el juez de Higüey, un juez de tierras que se hizo supremo liderando una estructura corrupta y se convirtió en un corruptor. O sea que no había manera de enjaularlos en una generación de edad. Tampoco había manera de enjaularlos en una ciudad o en un partido político específico. Y yo, pero esto es una cosa digna de seguir buscando más. Resulta que, ok, usted va a decir, pero es que la maldad es innata al ser humano. Pues sí, vamos a decir eso, pero no va para el análisis, porque tiene que haber un factor que genere que en un sistema siga la escuelita. De repente estamos formados de escuela, hay un discurso que todos los días nos dice no seamos corruptos, lo dice el presidente, pero la escuelita continúa. Entonces, yo llegué a la conclusión de que la corrupción arranca justamente por la justicia. Esa corrupción política que nosotros decimos, ¿cómo vive? ¿Cómo vive? ¡Qué desgraciada! Nos roba las oportunidades. La corrupción política justamente tiene todo su andamiaje en la corrupción judicial. Por eso, señores, no hay nada más sagrado para la justicia que esa separación de los poderes del Estado que nosotros estamos reclamando. Y miren, ahora está justamente por nombrarse una gran caterva de jueces, dignísimos jueces deberán estar ahí. Y entonces de repente yo veo que la Fundación Institucionalidad y Justicia dice, vamos a sacar a un dignísimo representante jurídico que hay en el Palacio Nacional y vamos a llevarlo a la Suprema Corte de Justicia porque él tiene todas las calidades. Ajá, nunca más burlaron de una manera más insensata mi inteligencia, porque justamente la separación de los poderes del Estado es que esas dos cosas sean amigas enemigas. Porque de otra manera nosotros seguimos apadrinando la corrupción política de la que tanto nos quejamos. ¿Qué ocurre? Nosotros no hemos dado la real todavía campaña preventiva, la real ejecución de que los jueces no son políticos. Entonces yo creo que es muy importante deslindar, tenemos muchos abajo, íntegros, muy íntegros, pero si los de arriba, que son los que en muchas ocasiones predominan creando corrientes, no son independientes, pues nosotros estamos manejando un sistema con el lenguaje equivocado y con la estructura equivocada.
Un día como hoy yo creo que el país tiene hambre de seguir viendo separación de los poderes del Estado para que pueda marchar una justicia que garantice. Es imposible garantizar la anticorrupción en un país en que los políticos tienen nexos con la partidocracia, porque esa partidocracia necesitará protección. Y en estos momentos del mundo en el que tantos intereses bailan juntos como nunca antes. Entonces hay que saludar que todo esto ha ido caminando. No estamos en el lugar en donde empezamos, pero con un mal de origen casi igualito. Muchos jueces, para no decir que todos porque sería insultante, una gran cantidad del liderazgo de los jueces tiene todavía la posibilidad de representar ahí escenarios, pasteles políticos que generan corrientes corruptas. Así que saludarlos, saludar a los buenos. Los otros no tengo por qué, pero saludar a los buenos, porque aquí hay muchos jueces que se le están jugando. Pero a diario vemos muchos casos que son resueltos no conforme al derecho. Y eso sigue generando que entonces hablar de la justicia todavía tenga mucho sentimiento embargado para los dominicanos. Así que, dominicanos, esto tiene que seguir caminando porque no estamos solos. Precisamente anunciarles que ahorita, en un buen ratito, vamos a tener a los abogados, pero abogados de verdad, no porque aquí hay demasiados licenciados en Derecho, no, abogados, juristas, Valentín Medrano y Laura Acosta. Con ellos vamos a conversar sobre todo esto del Día Nacional de la Justicia, cómo está el sistema de administración de justicia en la República Dominicana. Pues vamos a tener ese conversatorio en breve. Pero reiterar el llamado a los padres. Mire, usted ser buen ciudadano, bueno, pues el ejemplo. La mejor forma de decir es hacer. Entonces, como somos tan quejicas, vamos a comenzar haciendo cada cual lo que tiene que hacer en su responsabilidad ciudadana. En ese caso, señor, comience siendo un buen ciudadano, haciendo algo tan simple, elemental, pero fundamental, como enviar sus muchachos a la escuela. Esa es una responsabilidad primera, primordial, number one, número uno. Entonces vamos a comenzar por ahí. Nelson, estoy de acuerdo contigo, el gancho de que si me manda tu muchacho van a estar desayunados, comidos, merendados, educados, una chulería. Sí. Pero todavía no hay ese ritmo. Y hay que entender que si usted no manda a los muchachos, no va a la mayoría. Al no ir a la mayoría, se pierde el día. Porque al otro día hay que repetir lo que se le dio al otro grupito. Entonces, ojalá que comience la responsabilidad ciudadana por la responsabilidad paterna. Pero hay un tema, yo decía ahorita, bueno, que es día 7 de enero ya. Pasó Navidad, Año Nuevo, Reyes, vamos arriba. Y el año 2019 es ya un año terrible porque es el año de las grandes decisiones. Casi más importante que el 20, porque a partir de las decisiones que tomen los partidos, a partir de sus candidaturas, pues podrían estar fáciles o no tan fáciles los resultados del 20. Pero sí hay un dato interesante, y es que es bueno que se maneje, porque es fundamental para el partido gobernante como para la oposición. Miren, en el país hay 829,000 familias que reciben algún tipo de ayuda del Gabinete Social del Estado Dominicano. Específicamente lo de Comer es Primero. Si en cada familia hay por lo menos 2 adultos, por lo menos, vamos a quedarnos en 2, estamos hablando de 1.7 millones, 1.700.000 votos. Pero el padrón está en 7.5 millones de votantes. ¿De qué estamos hablando? Bueno, 829 por 2 da 1,7. El porcentaje de 7.5 son 21%. Es decir, que el gobierno dominicano, el partido gobernante, va a un proceso electoral con el 21% de los que tienen derecho a votar con algún tipo de relación de dependencia, recibiendo algún tipo de beneficio de ese Estado que administra ese gobierno de ese partido. Entonces, ese es un dato a tomar muy, muy en cuenta. A esto ustedes le suman los millones y tantos de alumnos que van a la jornada escolar de tanda extendida, que no iban, los padres de
los centenares de miles de niños en las estancias infantiles, lo que ha significado el aumento de la cobertura del Seguro Nacional de Salud, de SENASA, entre los pobres dominicanos. Entonces, esa es una ventaja comparativa que tiene el partido gobernante cuando se enfrenta a la oposición. Y eso, aquí parte de, yo lo digo mucho, un error muy reiterativo es que confundimos nuestros deseos y opiniones con la realidad. Estas no son opiniones, esos son datos reales. El 21% por lo menos de los que tienen derecho a votar tienen un vínculo de dependencia, algún tipo de beneficio del Estado Dominicano. Un beneficio que por la debilidad institucional y por la desconfianza hacia la clase política hace que el votante diga, ajá, yo lo tengo ahora. Y si gana otro, ¿me lo quitarán o no? Porque recuerden que aquí no hay institucionalidad. Aquí cuando Hipólito, Leonel o Danilo, siendo presidente, regalan algo, la gente dice, no, porque el presidente me dio una casa. No. Ni Leonel, ni Hipólito, ni Danilo te ha dado nada. El Estado Dominicano, con los impuestos de estos 3 pariguayos y de los otros pariguayos que aportamos religiosamente, te facilitó eso. Pero el dominicano, lamentablemente, por nuestro atraso político, no lo ve así. Entonces, el análisis político y la estrategia de la oposición y la del mismo partido gobernante debe partir de esa realidad, porque esa es su ventaja, pero también hay desventajas. El PLD habrá gobernado 20 de los últimos 24 años, lo que significa que hay estar ahito, por no decir harto, de tanto PLDista. Hay un desgaste, el ejercicio, hasta la belleza cansa, dice Manuel Alejandro. El ejercicio del poder significa un nivel de desgaste y eso va de lado. Y un beneficio es positivo para la oposición. Pero además, ese desgaste se amplifica porque estamos en el tiempo de las comunicaciones y de las nuevas tecnologías de la información y sus redes sociales. Y ya en las redes está hasta lo que no ocurrió. Porque agarro un video de Venezuela, te lo subo como que fue en Dominicana y en lo que se averigua el caso, ya la gente creyó que ocurrió aquí. Ocurre mucho con lo de los asaltos. Entonces, eso también va en contra del partido gobernante, como va en contra del partido gobernante, cuyo hándicap mayor ha sido el tema de la corrupción y de la impunidad, que es una rueda que no se ha detenido, sino que va aumentando la velocidad. Y no hay manera de que se detenga porque es parte como un pececito que se muerde la cola y aquí ya la lucha electoral es una lucha empresarial. En lo macro son grandes grupos económicos, uno apoya a estos grupos apoyan a los otros y arriba hay una gran política que uno no ve todos los días y que el ciudadano de a pie no ve. Pero a esto súmenle, en contra del PLD gubernamental, toda la estrategia del Departamento de Estado de los Estados Unidos de judicializar la política. No es casual lo que ha pasado en América Latina. ¿Ustedes se creen que los brasileños ahora son más corruptos que hace 5 años o hace 10? No. En Brasil hay un sistema perverso de corrupción que explotó en la medida en que ya los norteamericanos no se llevan nuestros militares a la Academia de las Américas para enseñarlo a torturar y a acabar con los terroristas, entre comillas, porque hay terroristas y terroristas, o los comunistas. No, ya lo que hace el Departamento de Estado, que se lleva muchos abogados y los entrena. Y si ustedes buscan los protagonistas de las luchas en contra de posibles o ciertos o no ciertos corruptos en la política, son gente que en una buena medida han recibido entrenamiento de los norteamericanos. Entonces, esa judicialización de la política va a favor de ¿quién? Del PLD, que es el que está gobernando. No, va en contra. Va en contra, y eso lo debe pensar muy bien el PLD gubernamental. Pero también es algo que favorece a la oposición, aunque la oposición tiene un gran hándicap, y es que el gran partido de oposición, que llega casi a la mitad, según todas las encuestas, de la popularidad del PLD, porque los demás hablamos de 0.5, 1.3, 2.1. Después del PRM, aquí está Alianza País, que no llega a 3. Pero ¿qué pasa? Que el PRM está constituido por la gente que administró el país, en lo fundamental, que administró el país entre 2000 y 2004.
y se sacó la lotería de la gran crisis financiera del 2003 que trajo 1,5 millones, hablan de 1,2, 1,5 millones de nuevos pobres en la República Dominicana. Entonces, esa es la bendita realidad política. Y como hoy se está reiniciando la política, hay que decirle al PLD que a ver qué va a hacer con ese morir de éxitos, esa maquinaria implacable que ellos son, pero también tomar en cuenta estos elementos. Y la oposición quizás sería bueno que escucharan una coordinadora que se formó hace poco de gente de altos nombres de la política, del periodismo, de la intelectualidad dominicana, casi todos o todos muy parte y que apoyan a la Marcha Verde, que escribían algo que Nelson Rodríguez lo sacó así, ¡tac! Porque es por viejo, no es por diablo que sabe. Lo sacó así, y es que de repente esa coordinadora, y creo que es un análisis correcto, dice, mira, el asunto hay que hacer el trabajo para sacar al PLD del Palacio Nacional, pero la estrategia debe ser no solamente esa, sino centrarnos en el poder municipal y en el poder legislativo. Y por eso hablábamos aquí de que qué bueno fuera que, por ejemplo, Guillermo Moreno, todos están en contra del gobierno, perfecto. Ahora, Guillermo, no vayas de presidente, ve de senador del distrito. Hipólito le ganó a Abinader, bueno, pues que vaya Hipólito por senador de Santiago. Eduardo Estrella, o sea, buscar, hacer un Dream Team. Ahora, yo sé que eso es sumamente difícil, pero ahí está la estrategia. Y finalmente, la más importante, esto es un asunto de generar confianza. Yo sé que es difícil, pero la política hoy, salvo que explote el país, y no hay ninguna oficina internacional, organismo internacional, think tank de evaluación económica que te hable de que la República Dominicana podría tener a corto o mediano plazo un grave problema de estabilidad macroeconómica. Imposible no es nada, pero yo estoy hablando del panorama económico internacional. Entonces, ante esto, ¿qué es lo importante? Que esa oposición busque la manera de ganar la confianza del electorado para que el electorado en general, pero en especial ese 21%, llegue a pensar que caramba, quizás con este nuevo gobierno de otro partido, a mí no me quiten estos beneficios, esos señores no desmonten las cosas con las que yo me he beneficiado. Y eso es un asunto sencillamente de confianza, porque la política se nutre de realidades y un candidato es un vendedor de sueños. Ahora tienes que convencerme de que esos sueños se pueden hacer realidad, señor Rodríguez. Déjame apuntalar un par de aspectos, Pablo, comenzando por donde tú comenzaste. El 2019, un año fatídico, es el año preelectoral que, según mi amigo Orlando Gil escribe hoy, va a ser realmente el año electoral y más importante incluso que el 20. ¿Y cuál es la lógica de Orlando? Que en este año se tienen que definir las alianzas, en este año se tienen que definir los candidatos, tan temprano como ahora, como julio, el 7 de julio comienza la precampaña. Ya todos los partidos deben tener sus precandidatos y el 6 de octubre ya hay que elegir los candidatos de los partidos. Entonces, en ese sentido, habrá elecciones por un tubo, habrá muchas promesas, pero yo siempre he reiterado que lo que no somos empleados públicos y los que no tenemos las expectativas cifradas en un candidato o en un partido, no tenemos por qué preocuparnos, aunque la política en nuestro país lo atraviesa todo, es transversal a todo, y no es verdad que vamos a ser ajenos a la campaña electoral, a la lucha por el poder. Entonces yo quiero agregarle dos aspectos a tu comentario, Pablo, de por qué dije yo el día pasado que el PLD y el gobierno llevan el carril de adentro. Uno, el presupuesto. El presupuesto, son la gente que dominan el presupuesto. Y a esa contabilidad de 21% del padrón que tú mencionaste a propósito de los programas sociales del gobierno. Por lo menos. Por lo menos el 21. Yo le agrego más de 350,000 personas que dependen de los militares y los policías. Eso no es matemático.
de que un guardia que encabeza una familia de 5 personas, toda su familia van a votar como él diga, pero en la cultura dominicana, si nos remitimos a la cultura y a la historia dominicana, eso tiene un gran peso. 37.600 policías, si usted lo multiplica por 5, le da 180.000, y cerca de 40.000 militares le da cerca de 200.000. Más de 350.000 personas que dependen del estamento policial y militar. Se ha dicho siempre que esas personas se inclinan por razones obvias, por razones evidentes, por lo que le diga el jefe de la casa. Ahora bien, volvemos al aspecto de la oposición. Reitero, la oposición tendrá que ser muy creativa y sacar de esa aparente desventaja por donde puede golpear el gobierno. Y yo digo, la inseguridad ciudadana, esa debe ser una de las principales banderas. La bonanza, el desarrollo económico, hay que ver entonces, desglosar eso, que eso no se desparrama, que eso no está llegando a los pobres, no hay un bienestar general. Además, Pablo lo mencionaba, serían 20 años corridos de un partido en el poder y hasta la belleza cansa. Pero eso que ustedes han dicho aquí, señores, entra en calidad de luctuoso. Porque, bueno, ya tenemos que terminar, pero ojalá pudiésemos seguir descifrando, porque si nos vamos solo a números simples, el PLD va a ser vitalicio en este país, y eso no es posible. Ese es el tema, ese podría ser el tema de mañana, porque lo que no tocamos, yo no lo toqué porque no tenemos el tiempo, es que hay un elemento que sí puede sacar al PLD del poder, pero eso será el tema de mañana, y es la división, porque un partido gubernamental dividido es muy difícil que mantenga el poder. Por eso será tema de mañana, porque lo que tenemos ahora, atención, vamos a evaluar, a valorar una panorámica, cómo anda, cómo se ve desde estas privilegiadas y bien amuebladas mentes jurídicas el sistema de administración de justicia. Laura Acosta y Valentín Medrano, juristas donde hubiesen 2 juristas, van a estar con nosotros en breve. Ya regresamos. Lo prometido es deuda y más aún lo anunciado. Hablemos de justicia. Vamos a pasar balance a lo que ha sido la justicia en los últimos años, con énfasis en el recién terminado año 2018. Para hacerlo, pues uno acude a la gente que tiene calidades para darnos luz y que sus opiniones estén bien fundamentadas. Entonces hablemos de algo tan fundamental como la justicia con Laura Acosta y Valentín Medrano. 2, ¿cómo se dice? Jurisconsultos, juristas, mucho más que licenciados en Derecho. Un gran placer recibirles. Bienvenidos. Gracias, buenos días. Buenos días, muy buenos días, buenos días. Para nosotros es de mucho orgullo, primero estar con ustedes, estar ante el pueblo dominicano a través de este medio tan importante, y que me pongan al lado de Laura Acosta, lo que significa Laura, ya una figura icónica, tan joven e icónica desde el punto de vista de los resultados en el derecho, los resultados buenos en beneficio de la patria. Ahí está el legado de su madre, Bahía de las Águilas, que ella, junto a un grupo de profesionales liderados por ella, pues nos legó también a nosotros la posibilidad del disfrute, el goce como nación de esos territorios nuestros. Para mí es un honor estar aquí junto a ella, junto a ustedes. Sí, bueno, acuérdate de eso cuando estamos en los tribunales. Sí. Contrario. ¿Tú sabes que no? Bueno, todo eso lo tengo, me dan el casete cuando salgamos de aquí. Sí. Digo, ya no existen los casetes y ya identifiqué mi edad de una vez. Bueno, Valentín, corroboro todas esas opiniones, y vamos a comenzar precisamente con la dama. ¿Qué tal si echamos un vistazo general a la justicia dominicana? ¿Avanza, retrocede? He leído muchos análisis parciales, o sea, se absolutizan de verdades parciales, se agarra un hecho, la justicia no sirve, pero no sé si realmente la justicia avanza, retrocede o está estancada. Les propongo utilizar cada uno 2 minutos para darnos lo que sería la línea general, una especie de briefing sobre la justicia dominicana. ¿Cómo ustedes ven la justicia dominicana hoy a partir de lo ocurrido en los últimos años?
Laura. Bueno, la justicia dominicana está igual que la sociedad. No está nada diferente. La sociedad ha cambiado, la justicia también. Ni está mejor ni está peor. Ha evolucionado en función de cómo ha evolucionado la sociedad y cada uno de los actores de la sociedad. Uno de ellos es la justicia. Entonces, la sociedad está más abierta, más transparente, en el sentido de que todo se sabe al minuto. Bueno, pues así mismo se saben las luces y las sombras de la justicia, que antes a veces algunas estaban escondidas junto con expedientes que dormían sueño eterno. Ahora todo el mundo lo sabe todo rápido. ¿Qué es lo que pasa? Pero eso no significa que antes lo que vemos ahora no existiera y que antes la justicia estuviera mejor, porque entonces tendríamos que decir que la justicia del siglo XIX es mejor que la de hoy, porque no sabíamos nada de lo que pasaba tras los estrados. Claro. Entonces lo que pasa hoy es que sabemos qué es lo que pasa, porque se filtran cosas, porque el dominicano le gusta demasiado el chisme, sí. y eso incluye empleados de los tribunales, los expedientes son más públicos, y entonces también los pasos incorrectos son públicos. Entonces yo creo que sí ha evolucionado muchísimo. Hay avances en la justicia y hay cosas que no han avanzado igualito que la sociedad. Nada distinto a la sociedad. Pero ¿dónde está más el deterioro? ¿Dónde tú ves el deterioro? Porque ha habido modernización, por supuesto, profesionalización, por supuesto, pero ¿dónde tú ves el hándicap? Bueno, esa modernización es relativa, porque todavía hay computadora, pero el sistema se cae. No funciona, uno está en estrado y se supone que están grabando la audiencia y de buena primera se fue la luz o se rompió. Lo que pasa es que yo recuerdo se rompió una tubería en el Palacio de Justicia. Un tribunal del 96. No, lo que pasa es que hay una sala de audiencia que a todos nos gusta que nos toque de vez en cuando, pero que esa no es la realidad de todos los días. La sala que ustedes ven forrada en madera, muy hermosa, con pantalla, esa no es la que existe en realidad. Sí hay mejoría. Sí, la sala Van Inter. Hay muchos avances desde el punto de vista físico, pero yo te voy a decir, los avances de la justicia desde el punto de vista de la infraestructura son igualitos que el edificio de la Suprema Corte de Justicia. Muy lindo, lleno de mármol, música clásica, aire acondicionado, pero cuando llueve no funcionan los ascensores. Esa es la justicia. No más preguntas, magistrado. Bajo reserva. Adelante. Lo cierto es que no por seguir el curso trazado ya previamente por Laura, en lo que yo creo que tiene toda la razón del mundo, es una panorámica existencial de lo que tenemos como justicia, porque la justicia es un sistema que está dividido en dos. Está el Poder Judicial, que es el que analizamos hoy, y está el Ministerio Público como los dos cuerpos conformantes del sistema de justicia. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el Poder Judicial, yo creo que nunca en la historia de la República Dominicana nosotros habíamos contado con jueces profesionales más capacitados que en el día de hoy. Pero nunca en la historia nosotros habíamos tenido jueces más diezmados que en el día de hoy. Porque los dos elementos conformantes desde el punto de vista principiológico de lo que es la justicia, esos dos elementos esenciales para que tengamos una justicia que podamos calificar como óptima, son el principio de independencia y el principio de imparcialidad, uno que afecta al otro. Pero nosotros no tenemos independencia en la República Dominicana, porque hace un tiempo, a través de la puesta en ejecución del mal llamado populismo penal, hay populismo en todas las áreas. Yo creo que hay que estar populismo periodístico, populismo penal, populismo empresarial, pero en el caso del populismo penal, afectó de forma drástica la credibilidad del sistema de justicia. Y funcionaba de una forma muy sencilla. El juez daba una decisión que no gustaba a la cúspide y le hacían un proceso ante el Consejo del Poder Judicial, un proceso disciplinario que le afectaba su integridad, que castigaba lo que era el principio, mandaba un mensaje, era un metamensaje. No le decían, no funciona así, no haga esto, no dé decisiones así. Simplemente el metamensaje estaba en que si usted hacía lo que aparentemente contrastaba con la mal llamada prudencia, pues entonces usted era sometido a un proceso tortuoso, abusivo, malsano, al margen del debido proceso en el Consejo del Poder Judicial. Mi criterio es que hay que modificar la Constitución de la República, no para la reelección, tranquilo, no estamos en eso todavía, estoy hablando... Nadie se ha movido aquí. De modificarla para eliminar al Consejo del Poder Judicial.
porque el Consejo del Poder Judicial ha contribuido como retranca a eso que se establecía como una especie de reversa, esa inversión que tiene la justicia en términos de resultados. Alternativas a la sustitución de ese consejo. ¿Qué se haría entonces? Lo que había antes, porque el Consejo del Poder Judicial, ¿qué es lo que hace actualmente? ¿Cuáles son sus funciones según su ley orgánica? La parte administrativa, lo que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia, que lo hacía antes la Suprema Corte de Justicia, y los procesos disciplinarios que lo hacían 16 jueces supremos que no tenían miedo a ser afectados por una decisión del presidente. Por vía de consecuencia estamos hablando de pluralidad, de democracia en la decisión. Y también entonces eso mandaba un mensaje a lo que tiene que ver con los dos principios nodales del sistema de justicia. O sea, vamos a tener una justicia independiente, quiere decir que los jueces van a ser más imparciales. Y eso es lo que se procura, porque justicia es dar a cada quien lo que le corresponde según las leyes. Y si tenemos una justicia que se narigonea desde el Consejo del Poder Judicial, pues no tenemos una justicia. Bueno, el jueves se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura, iniciará la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Laura hablaba que hay avance, que hay retroceso. Yo creo que el Consejo es un avance para sí, como claro se designaba antes. Entonces, no sé... Pero el Consejo Nacional de la Magistratura. La magistratura. Yo no estoy hablando del tú estás hablando del Poder Judicial. Consejo. Yo voy a preguntar ahora, aguanta Medrano, calma tu ira, sobre la reunión del Consejo. Eso mismo hacen los tribunales, no le hagas. Bueno, está incidentando. Objeción. Magistrado, está incidentando. Es capcioso eso. No me di cuenta. El jurista Rodríguez tiene la palabra. Valóreme esa reunión del Consejo, esa evaluación de los jueces, y si ustedes se aventuran de cómo podría resultar esa evaluación, porque hay opiniones encontradas. Una gente cree que se debe ir Mariano, otro que se debe ir todo. Hay un ahorita muy catastrófico, porque ¿cómo se van a ir todos los jueces? No, lo primero que no se pueden ir todos porque no todos cumplen 7 años. Bueno, vamos a ver qué valoración hacemos de esa reunión del Consejo en el contexto de un progreso, un avance del Poder Judicial. La dama primero. Sí, mira, lo primero es... Lo primero es que yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Valentín. Con respecto a los procesos, el populismo penal y el proceso a los jueces. Yo creo que, aunque yo sí estoy de acuerdo con que el Consejo del Poder Judicial no ha cumplido con su papel a cabalidad, porque ha sido impregnado de una, vamos a decir que no de política, sino de intereses. Porque aquí los intereses en este país no solamente son políticos y mucho menos en la justicia. La gente nada más ve los casos que tienen que ver con política, pero los peores son los que tienen responden a intereses privados. En verdad son privados económicos que a veces se expresan en la política. Sí, pero los principales son los privados económicos en la justicia. El problema es que yo creo que no es cierto que los jueces que actúan con principios y que fallan en derecho son señalados. A esos jueces hay que decirles que así es que hay que actuar, porque generalmente esos que dirigen la justicia les temen a los jueces independientes. El problema es cuando quien teme es el juez. Y entonces es una cuestión individual. No importa quién pongan ni cómo cambien la justicia, si el juez teme, siempre va a haber un problema en la justicia. Que nadie está obligado a ser héroe ni a ser valiente. Y en la justicia, en el sistema de justicia, hay unos jueces que merecen todo el reconocimiento y quizás sería mucho pedirle al resto que tenga una actitud de tanta hidalguía. Sí, lo que hay es que dejar de estar teniendo miedo. Siendo juez, periodista, abogado, individuo, ciudadano. Desde el momento en que uno pierde el miedo y uno se enfrenta a las situaciones como debe enfrentarlas, habrá mejor justicia, habrá mejor periodismo, habrá mejor... donde quiero insistir... Magistrada, espérate, Pablo. Y el caso de la Romana, que es muy simbólico a propósito del miedo, haya corrido la sangre. El juez tiene que tener la piel, la cachaza muy dura, y no es cuestión de miedo. Doctor, escúcheme, perdóneme, Laura, la pregunta va dirigida a ti, pero ese miedo no se sustenta. Aquí no ha matado el primer juez. No, en este país. Aquí no ha matado un juez. Los jueces le tienen más miedo al Consejo del Poder Judicial que a cualquier delincuente. Está bien, pero donde quiero insistir es que tampoco se puede... Hay unos jueces que uno le tiene un respeto especial, y no voy a mencionar, por ese coraje, esa valentía, fiscales que uno le tiene un respeto especial. Ahora, no se puede exigir que todo el mundo tenga este nivel de heroicidad. No. Lo que sí se puede exigir es que ese Consejo del Poder Judicial haga bien su trabajo.
O sea, y que el sistema le dé a ese juez fiscal las posibilidades de hacer su trabajo sin caer en la tentación del populismo. No, pero que el problema es calificar de heroísmo a la responsabilidad. Pero aquí está calificado así, bueno, y tú lo sabes. Pero es así. no debe ser. Eso es cumplir con su responsabilidad. Pero Ahora bien, volvemos a la realidad. Esa es la realidad, Laura. Sin disgregarnos en la pregunta que usted hacía para que vean mi sangre periodística ahí. Sin disgregarnos, el Consejo de la Magistratura va a iniciar sus evaluaciones el jueves. En realidad tendría que elaborar un reglamento de evaluaciones, porque una de las críticas que se le hizo al Consejo Nacional de la Magistratura anterior fue la forma de evaluar, que no sabían las reglas previamente. Este Consejo Nacional de la Magistratura ha demostrado que prepara primero unos reglamentos y que todo el mundo sabe cuáles son las reglas del juego antes de que empiecen. Pero evidentemente, en lo que respecta a mi persona y a lo que yo pienso de los jueces que se van o se quedan o serán evaluados de la Suprema Corte de Justicia, para mí el problema esencial de la Suprema Corte de Justicia desde el punto de vista jurisdiccional es la mora judicial. Yo personalmente no entiendo cómo pueden pasar una evaluación jueces que duraron, y no todos, pero ¿por qué? Vamos a hablar del caso que tú hablabas al inicio, Bahía de las Águilas. El proceso penal de Bahía de las Águilas, que si lo van a declarar extinguido, lo terminen de declarar extinguido, pero tiene 4 años durmiendo en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿cómo quien es responsable de fallar ese caso puede ir a ser evaluado y decir que 4 años durmiendo un expediente tan importante como ese, que si se extinguió en manos de la Suprema Corte de Justicia, tal y como lo dijo el primer tribunal colegiado en su decisión, que hoy está en manos de la Suprema Corte de Justicia? Y entonces, si hoy la sociedad critica de que un fraude inmobiliario, el más grande de la historia de este país, quede impune, ¿a quién corresponde la responsabilidad? ¿A quién corresponde la responsabilidad? ¿Solamente al Ministerio Público? No. ¿Solamente a la sociedad? O también incluyen el Ministerio Público en 20 años, querido, tiene sus responsabilidades. 21 años, para ser exacto. Tiene responsabilidad y yo te la puedo detallar, pero no vinimos a hablar de ese caso. En esos 21 años, ¿cuánto tiempo ha dormido ese caso? Eso es para poner un ejemplo. Pero ese no es el único, ese es un caso conocido. Hay casos que no son conocidos, de particulares, de personas normales, de todos los días, que a veces cumplen una pena antes de que sea decidida su decisión, su caso en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, el otro día, a mí me llegó una sentencia de la Suprema descargando a un individuo que hace rato yo lo había sacado por pena cumplida. Ay, mi Dios. Entonces, ¿qué pasó con ese individuo? ¿Qué va a pasar con...? Eso es una persona cualquiera, un píndaro de la cruz que yo defendí en un caso. Y ese señor cumplió su pena en la cárcel de La Victoria antes de que la Suprema fallara. Entonces, eso para mí es lo fundamental, porque justicia tardía, justicia denegada. Entonces nadie puede pasar una evaluación si tiene una mora judicial encima. Porque el problema, uno de los problemas esenciales aquí, sí, malos fallos a veces, pero ¿por qué si los jueces inferiores de primer grado en materia penal fallan ahí mismo, in voce, en estrado, y van y deliberan media hora y ellos fallan? ¿Por qué usted tiene que durar 4 años? Porque el primer tribunal colegiado para declarar extinguida esa acción de Bahía de las Águilas duró la tarde deliberando y dijo, bueno, lo posponemos porque es un caso complicado, lo posponemos para dentro de 2 días, y a los 2 días falló. Entonces, ¿por qué la Suprema tiene que tardarse tanto tiempo? Y prueba de que se puede fallar rápido y puede fallar bien el trabajo de la tercera sala, por ejemplo, ahora con el caso. Primero, la tercera sala, según vi, no tiene mora judicial, que es la sala de tierra, contencioso administrativo, que además no trabaja una sola materia, sino lo contencioso administrativo, lo contencioso tributario, lo laboral y de tierra. Todo eso lo falla la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia.
Y el caso Bahía de las Águilas, que tenía 53 recursos de casación, no uno. Duró 2 años ahí. Entonces se puede. Hay jueces que pueden. Entonces, a la hora de evaluar, yo creo que es fundamental la mora judicial, porque los abogados estamos cansados de la mora judicial en todas las materias. Claro. Y entonces ese es un punto esencial a tomar en cuenta. Ocurrió algo que ha llamado la atención, es la propuesta de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Finjus. De Finjus, de que Olivo Rodríguez Huertas, embajador en España, y Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, podrían ser unos buenos presidentes de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué les parece a ustedes la propuesta de Finjus y de otros? Bueno, ellos son profesionales exitosos, son muy buenos abogados, son juristas consagrados, y creo que desde el punto de vista, por ejemplo, en el caso de Rodríguez Huerta, se podría considerar el padre del derecho administrativo en la República Dominicana. Él asumió esa área del derecho y le dio hasta cierto punto brillo. Es la persona que más se ha dedicado, que más se ha consagrado a la misma. Por vía de consecuencia, es la que más arredra, la que más se acerca a las exigencias de un juez presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y en el caso del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, pues una persona, un connotado también jurista, una persona destacadísimo, y desde el punto de vista de la administración, porque la Suprema Corte de Justicia se divide en dos, o sea, el Poder Judicial se divide en dos, la parte administrativa y la parte jurisdiccional. En lo que tiene que ver con la parte administrativa, ahí es que se necesita un presidente de la Suprema Corte de Justicia con las condiciones necesarias para enrumbar a la Suprema Corte de Justicia por el derrotero necesario. Y en cuanto a lo jurisdiccional, un presidente de la Suprema Corte de Justicia que se involucre poco en lo que tiene que ver con las decisiones jurisdiccionales, que afecte poco el desenvolvimiento de las diferentes salas de la Suprema Corte de Justicia, que son 3. Me parece que la oferta que hace Finjus no es descabellada, pero aquí hay mucha gente con muchísimas condiciones. Yo creo que Laura, si no fuera por el dinero, que la tiene atrapada en el ejercicio del derecho, podría sacrificarse un poquito más, ya lo ha hecho, y ser una... Anota ahí que es una broma, porque lo del dinero con Laura, yo creo que... No, pero es verdad. Yo lo puedo decir que es aguilucha, por ejemplo, aguilucha, por ejemplo. Mira, Valentín tiene razón. Yo no voy a ir a ganar un sueldo a la Suprema Corte de Justicia para que ustedes me vengan a criticar. Y a sentar. No, pero además yo no tengo la capacidad. No, yo no tengo la estatura necesaria para ser juez de la... Eso es Valentín limpiando... Lo que pasa es que sí hay algo que tú has demostrado en ser una persona que tiene primero el servicio que el beneficio económico. Por tus hechos, no porque lo diga nadie. Aquí el único problema con hablar de Flavio Darío Espinal y de Olivo Rodríguez Huerta es porque Flavio Darío Espinal es consultor jurídico de los poderes ejecutivos y Olivo es embajador en España. Pero si no fuera... Hay que hacer abstracción de si ellos son funcionarios públicos o no. Okay. Si fueran buenos jueces y presidente de la Suprema Corte de Justicia, sin lugar a dudas, sin duda alguna. Si hoy Olivo Rodríguez Huerta, embajador en España, y muy buen embajador, por cierto, la primera vez que oímos un embajador trabajando tanto, y si Flavio Darío Espinal es un buen consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que es muy bien valorado, no es porque sea un funcionario del gobierno, ni porque nadie los haya puesto ahí, sino es por su capacidad personal y particular. De modo que, salvo el maniqueísmo de yo soy malo y tú eres bueno y yo estoy en esta trinchera y tú estás en la otra, Olivo Rodríguez y Flavio Darío Espinal serían excelentes, cualquiera de los dos presidentes de la Suprema Corte. ¿Y por qué no los dos al mismo tiempo? Vamos o como Peña eso. Una vez oído. Voy con lo siguiente, los escarceos mediáticos. Ya Laura dijo al principio que la justicia de hoy tiene otra connotación y hablaba de la rapidez con que se saben las cosas. La magistrada Miriam Germán, en uno de los momentos del juicio preliminar del caso de Brecht, habló de esto, de los escarceos mediáticos. Y en el contexto que lo decía, ella veía cierta contaminación a los procesos. Entonces, ¿cómo valoran ustedes de frente al juez, a la justicia, ese tribunal callejero que a veces dicta sentencia primero que el propio juez?
Pero que eso es normal. Es que ¿quién puede pretender que la justicia sea puerta cerrada y que no haya crítica de la sociedad desconocedora del derecho? Lo que hay que hacer es que hacerle entender a la población cómo es eso, pero no podemos en modo alguno criticar que la sociedad critique. Eso es contraproducente. Impedirle a la prensa o a la sociedad misma criticar no tiene sentido alguno. Lo que hay que hacer es hacer la cosa bien hecha y explicarla bien. Y si usted no sabe hacer una sentencia que se base por sí misma o que se entiende el trabajo que hace el juez, entonces parte de la responsabilidad administrativa del Poder Judicial, que es llegar a la población y que la población comprenda el trabajo de la justicia, porque eso es parte de las obligaciones administrativas del Poder Judicial. De la que no se hace, diga. Que no se hace. O sea, es necesario que el Poder Judicial eduque a la población de cómo se imparte justicia, que la justicia sea más cercana. Y ese trabajo nunca se ha hecho. La justicia nunca ha ido a decirle a la gente cómo es que se imparte justicia, cómo es que se hacen las cosas, por qué hay prisión preventiva, por qué no hay en algunos casos. Eso es parte de la educación que tiene que hacer el Poder Judicial. Siempre va a haber crítica de la sociedad. Y en los casos mediáticos, donde hay el interés público envuelto, todavía más. Vuelvo y repito que el problema es que el juez que se le toque ese caso cumpla con su responsabilidad sin miedo, sino en base a la ley. Y luego, criticar cómo actúa el juez porque la sociedad lo criticó, eso es criticar a la persona equivocada. No es la sociedad la culpable de la justicia. Es responsable aquel que le toca fallar un caso mediático y decide dejarse influenciar por lo que diga gente que es ignorante del derecho. Hay dos casos emblemáticos. Uno lo mencionamos ya, y que no ha podido terminar mejor, aunque hay la posibilidad de un sometimiento, pero eso es otro tema, Bahía de las Águilas. Pero también está el tema caso Odebrecht. ¿Qué lectura le dan ustedes a este emblemático caso Odebrecht? Porque tiene una importancia especial, porque tiene que ver con corrupción, clase política, en un país donde la impunidad ha sido el pan nuestro de cada día. ¿Qué esperan ustedes de este caso, hasta lo conocido hasta este momento? Bueno, en el caso nuestro vamos a hablar de Odebrecht porque sería un insulto, yo creo que a las inteligencias colectivas del pueblo dominicano, que nosotros vengamos a tratar Bahía de las Águilas en presencia de esta figura. No, pero tiene pendiente. Pero tiene pendiente la continuación. Ella habló clarísima. Si hubo un ilícito en esta parte, eso tiene que ser. Pero ya la otra está resuelta. Yo terminé mi parte. Pero usted puede pero sigue punchando que va bien. Pero usted puede que el Ministerio Público escuche. Usted puede estar seguro que de la A a la Z ella domina ese asunto mucho mejor que cualquier otro. Entonces, en el caso de Odebrecht, las expectativas... ¿Quién debe someterlo a la justicia penal? Sí, okay. En el caso de Odebrecht... ¿O yo? ¿No están viendo? ¿O yo? ¿Dónde? Sí. Las expectativas son de... En el caso de nosotros muy particular, que hemos tenido algún tipo de conocimiento de lo que son los medios de prueba que lo comportan, indefectiblemente de que también, como ustedes trataron, lo que fue... La etapa, o lo que ha sido la etapa preparatoria y ahora la preliminar en la Suprema Corte de Justicia, los pronunciamientos que se han hecho, que dicho sea de paso, de conformidad con el artículo 78 del Código Procesal Penal, hasta cierto punto plantea una situación espectral de modificación de lo que tiene que ver con la conformación de la Suprema Corte de Justicia, que deberá juzgar el fondo del proceso en caso de que haya un fondo del proceso, porque una de las proscripciones que tienen los jueces es emitir cualquier tipo de opinión con respecto a los procesos de los que están apoderados o los que van a ser apoderados. Eso se debe, y perdóname que te interrumpa, él habla de la posibilidad de inhibición o recusación de los jueces, pues tú hablas de un número de un artículo y no le... aquí la gente no se sabe los números del artículo. Que no lo saben, pero tú dijiste que para eso estamos... No, ellos sí, pero probablemente quien está viendo no sabe que tú estás hablando de que ya los jueces conocieron el caso. Y entonces, ¿quién es que va a conocer el fondo? Correcto. Eso se debe a que aquí se modifican las leyes. Mira tú,
Sucede, aquí se modifican la ley y no se piensa en qué es lo que puede pasar. Aquí se modificó la ley de la Suprema Corte de Justicia que establecía un artículo maravilloso, brillante, donde decía cómo era que se iban a conocer los casos de jurisdicción privilegiada. Que se tenía que reunir el presidente de la Suprema Corte de Justicia con los 3 presidentes de sala para nombrar a los jueces que iban a conocer el caso. Cuando no había juez de la instrucción ni audiencia preliminar, sin embargo era así. Y luego entonces el fondo lo conocía otro juez nombrado a sí mismo. ¿Qué pasó aquí? Que aquí nombran a un juez de la instrucción, el presidente de la Suprema Corte de Justicia solo. Luego viene una sala que va a conocer la audiencia preliminar. Ese juez va a conocer la audiencia preliminar. La sala va a tener todas las apelaciones de ese juez de la audiencia preliminar, la va a conocer, y los incidentes ya lo ha conocido. Y entonces, ¿quién es que va a conocer el fondo del proceso? Un pleno corto, cojo. Un pleno modificado. Un pleno cojo. ¿Y de dónde van a sacar los jueces? ¿Y quién es que lo va a traer, esos jueces? Eso es un problema que plantea Valentín importante. ¿Quién lo va a traer, esos jueces de la Corte? ¿Y cuáles jueces? Entonces, ¿hacia dónde vamos en el caso de los derechos? ¿Hacia dónde vamos? Ayúdennos. Ese es un primer problema que está planteando Valentín. Ajá. Un problema técnico, práctico, de cuáles son los jueces que lo van a conocer el caso, porque en la medida en que el caso va avanzando, se van los jueces que son llamados naturalmente a conocer el caso, porque son los jueces penalistas, se están siendo descartados por culpa del proceso preliminar. O sea que Ortega podría salir entonces. No, Ortega ya no, Ortega sale con su fallo sale de inmediato, y los otros que no debió para mí, ahí yo estaba de acuerdo con los imputados, no debió conocer la audiencia preliminar porque era el juez control. En los casos, ustedes lo ven todos los días, los casos de Píndaro de la Cruz, hay un juez control y luego la acusación pasa a un juez preliminar. ¿Hacia dónde vamos ahora entonces? Ya Ortega está fuera. Hacia condena. Sí, pero a nivel de jueces. Sí, probablemente. O sea, ¿ahora qué tiene que hacer la Suprema? La Suprema resolverá ese problema y es un asunto que... Sí, pero ¿quién asigna los jueces que van a ver esto? ¿Quiénes? ¿Quién asigna a los jueces? Sí, no, sí. No. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la dinámica? Eso sería una solución de parte del del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Y tal vez el Consejo de la Magistratura ayude. Con la modificación. Con la modificación y hayan jueces nuevos. Sí, habrán jueces nuevos, exacto, tal vez. Una pregunta. Ojalá, no tal vez, diga ojalá. Hablamos mucho de que el juez... Silvestre, ojalá. Ustedes dicen que el juez debe jugársela, principalmente Laura, ser guapo, no temer. Pero guapo no. Pero espérate, mi vida, las condiciones de vida del juez, las condiciones de vida del juez a nivel salarial. Incluso este año veo que le dieron una boronita de 800 millones más a la Suprema. Presupuesto y salario. Se necesita presupuesto, se necesita elevar la condición de vida del juez, se necesita mejores garantías, mayores seguridades, pero el juez gana más que un juez de la instrucción, por ejemplo, gana más que un coronel. ¿Está bien servido entonces? No está bien servido. El coronel está mal servido. El juez está mal servido, el coronel está muy mal servido. Nosotros somos un país pobre y manejamos crisis, manejamos carencias. Esa es la realidad que tenemos. Ahora bien, el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia o del Poder Judicial es exiguo con respecto a lo que requiere, lo que necesita. Para tener una justicia de calidad hay que pagar una justicia de calidad. Usted obtiene lo que usted paga. Entonces hay que elevar las condiciones. Nosotros todavía ejercemos y administramos justicia en furgones. Eso es inaceptable en esta época. En el siglo XXI estamos ya. Pero la justicia no se ha dado cuenta. La justicia no lo sabe. Y hay que hacérselo saber. Cuando tú hablabas de los avances ahorita. Entonces, tenemos una justicia carenciada. Tenemos que tener una justicia a la altura de las exigencias. ¿Qué es bueno para la justicia de forma accesoria, que no tiene que ver con este primer grupo, con este primer elemento tratado en el día de hoy? Bueno, los anuncios que se han hecho de la humanización, por ejemplo, del sistema penitenciario, que es accesorio. No estoy hablando que eso tenga que ver necesariamente con el Poder Judicial. Eso simplemente lo toca de manera tangencial. Porque es uno de los dos conformantes, o sea, viene de uno de los dos conformantes del sistema de justicia, que es el Ministerio Público. Eso es bueno desde el punto de vista humano, porque la gente piensa en el preso, Laura, y realmente como que cada quien cargue con el suyo. Porque
¿A quién se le ocurre el apiñamiento, el apilamiento que hay de seres humanos, unos encima de otros, viviendo de forma inhumana en las cárceles de la República Dominicana? Es una realidad que toca a la justicia. Pero seguro que si los trasladan a tiempo para conocer su proceso, habrán menos presos. Sí, claro. Porque si usted... Sí, porque es que, óyeme, cuando a mí me encantan los anuncios y me parece maravilloso la humanización. Son preventivos la mayoría, que es sí, me parece que agrava maravilloso, todo eso, ¿no? Pero también hay que anunciar que van a haber vehículos para irse a llevarlo preso a los tribunales a conocerle su expediente. Porque muchísimos presos preventivos no están libres ni se ha conocido su libertad porque no lo trasladan. No. Y tú sabes perfectamente eso se que mantiene la mayoría, todavía. O sea, que el tipo veía que no hay vehículo para trasladarlo. Hijo, pero tú sabes bien, un caso que tú y yo tuvimos, la mayoría de los aplazamientos, de 35 aplazamientos, no se debieron a ti. No se debieron a ti nada más. Se debieron a que no trasladaban al preso. Laura, el salario de los jueces. Valentín te mencionó y mencionó dinero ahorita, así que tú debes tener una visión clara. Lo que pasa es que, mira, cuando uno elige hacer algo en la vida, uno tiene que hacerlo, haya dinero, no haya dinero, si uno elige una responsabilidad. Eso es así. El ejemplo es que yo trabajo mi caso que yo hago pro bono, lo trabajo igualito que un caso que me pagan, porque yo asumí la responsabilidad. Entonces, eso mismo deben hacer los jueces. A ningún juez ni a ningún empleado le pusieron una pistola en la cabeza para ir a trabajar al Poder Judicial. Eso no es excusa para que le paguen poco. Hay que pagarle más. Y es verdad que el Poder Judicial necesita mayores ingresos. Sin embargo, vemos una diferencia abismal entre cómo están los jueces en las alturas y los jueces que están en el furgón. Entonces, como que el dinerito que llega debería repartirse un poco más equitativamente. Y eso que yo no soy comunista, pues yo no soy proletaria, pero debería repartirse más equitativamente. Tanto el juez de las alturas, que por ejemplo, que trabaja menos y además tiene más mora judicial, debería ganar en función de cuánto falla, porque tanto que le piden número de cómo fallar. Los jueces necesitan ganar más, pero esa no es, repito, excusa para no cumplir su responsabilidad. Y te voy a poner un ejemplo. En el caso que estábamos hablando ahorita de Bahía de las Águilas, hay abogados que son en realidad funcionarios públicos que trabajan en instituciones, consultores jurídicos de instituciones y abogados de instituciones, que son funcionarios que ganan un sueldo. Esas personas tienen años, y voy a poner dos ejemplos con nombre y apellido porque es bueno decir cuando un funcionario es bueno. César Bienvenido Ramírez, que es consultor jurídico del IAD. Ese señor va a todas las audiencias de Bahía de las Águilas, igualito que voy yo y igualito que va a Gustavo Vialle. Y ese es un funcionario público que gana un salario y no se corrompe, no es corrupto. Hizo su trabajo. Igual Miguelina Saldaña de Bienes Nacionales y otros funcionarios del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Medio Ambiente, que no son los titulares, son abogados que han trabajado ese caso con honestidad y con responsabilidad, con un sueldo. Y ellos no han dicho, a mí no me pagan lo suficiente como para yo hacer ese trabajo. Entonces, se puede ser funcionario, hacer un trabajo, a pesar de los salarios bajos. Pero la sociedad debe exigirle a la clase política que les dé el dinero necesario para que la justicia sea lo que toda la sociedad aspira. Porque sin cuarto no puede ser la sociedad. Más aún cuando hasta la ley manda más recursos, porque hay una asignación. Sobre todo. Finalmente, ha habido una mejoría, no sé si es leyenda, pero entre los ignorantes de este tema, nos reunimos y conversamos. Y es aquello de que, bueno, un ministerio público elabora mal un expediente para que cuando ese expediente llegue donde el juez tenga pues que fallar a favor, qué sé yo, un narcotraficante se le tiran a las 8 de la noche, pero la ley dice que puede ser hasta las 6. Pero yo elaboro eso, cuando eso llega donde el juez, él tiene que liberarlo. ¿Eso existió, existe todavía? ¿Se ha mejorado? Todo existe en la justicia. Todo existe, Laura, pero ha mejorado, ha empeorado. Prácticamente. Porque uno tiene historias. Ha mejorado, pero existe. Prácticamente eso es como la muela de las gallinas.
casi inexistente. Te digo por qué. Te voy a decir por qué. Porque ahora... Él está en Suiza y yo trabajo a veces no. en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Vamos a ver. Eso es inexistente, Vamos a ver, porque pero, ¿qué es lo que es inexistente? yo creo que tú vas a convenir conmigo. Argumente. Hazme el favor, yo quiero Porque a raíz de una decisión que se tomó con el modelo de gestión en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo y en Santiago, creo que la magistrada Jenny Berenice lo encabezó en ese momento, se creó una oficina para pasar balance a las acusaciones previo a la presentación como pieza acusatoria para con el tribunal. Eso en la provincia de Santo Domingo se llama unidad técnica, creo que aquí en el Distrito Nacional tiene otro nombre, pero lo que hace es lo siguiente: el investigador, una vez ha llegado a la conclusión de que va a presentar acto conclusivo consistente en una acusación, la prepara y se la pasa a ese departamento, que la chequea de conformidad con los elementos probatorios que son su carga desde el punto de vista fundamentacional. Y si considera que hay probabilidad de condena con respecto a ella, o si considera que hay un entuerto, un asunto que haya que fortificar, entonces lo hace. Es decir, que hay un proceso de inspección previo, de fiscalización previa para la presentación de la acusación. Eso existe actualmente. Ahora, que pueda ocurrir que se vayan de paro el investigador, esa persona que se encuentra, o esos dos fiscales que se encuentran en la unidad técnica haciendo ese trabajo, y hasta el que presenta la acusación, bueno, eso puede ser posible. Pero yo puedo como Ministerio Público poner en un expediente algo que yo como Ministerio Público no puedo demostrar y que se va a caer, pero yo lo pongo en el expediente, porque la primera etapa del caso Odebrecht, cuando se analizaron por partes, lo del caso Odebrecht, habían 2 o 3 barrabasadas que un bachiller en Derecho la desmontaba. Entonces se tiene el temor de que esto exista todavía y se convierta en una práctica cotidiana. Debo aclarar algo. A ver. Mire. Es que una solicitud de medida de coerción, que fue lo que hubo en el caso de Odebrecht hasta la presentación de la acusación, todo después, eso es parte de la etapa preparatoria, el clímax de la etapa de la etapa preparatoria es la audiencia de medida de coerción. En una audiencia de medida de coerción, salvo algunos criterios que ahora se levantan con respecto a que tienen que haber pruebas suficientes, que es el postulado de la ley, pero salvo eso, lo que se tiene como costumbre que se presentan, se mencionan indicios, se mencionan los medios de prueba que se tienen, se mencionan, no se conocen. O sea, que esos mal llamados errores que había en la solicitud de medida de coerción, eso no tiene ningún tipo de incidencia en el resultado de lo que tiene que ver con la medida de coerción, porque lo que se discute es si la persona tiene arraigo suficiente para demostrar que puede permanecer unido al proceso con una medida de coerción diferente a la que se le solicita, en este caso prisión preventiva, que fue lo que se solicitó. Lo que se discute es presupuestos de arraigo. Entonces, ¿qué presenta el Ministerio Público? Una cintila que no es más que una mención, vamos a decir, superflua, una mención sencilla de los medios de prueba que contiene hasta ese momento, de la gravedad del hecho por la tipificación que se le da, y que por vía de consecuencia eso retrata un espectro desde el punto de vista de gravedad, y es atacado entonces por la defensa técnica presentando presupuestos que indiquen que la persona tiene más que perder si se evade del proceso que si permanece en el mismo afrontándolo. Es lo que se llama presupuestos de arraigo de conformidad con el artículo 229 del Código Procesal Penal. Es decir, que eso que llamaban defecto no era tal defecto. Defecto sí sería... Si tú me mencionas que yo tengo una cuenta de 300 millones de euros en España y luego errores. En el proceso no aparece la cuenta luego a mí me mandan para mi casa. Esos son errores. Eso resta credibilidad al Ministerio Público. Muchísimas gracias. No, pero esos son errores corregibles. No, la lista es larga. Pero la lista sí es larga. son corregibles. Óyeme bien. Un Mercedes-Benz del 2005. Sí. Óyeme, sí. Yo creo que esos errores en la medida de coerción pueden incidir en la credibilidad del Ministerio Público frente a la solicitud de medida de coerción. Sin embargo... Frente a la solicitud. Frente a la solicitud, sí, porque si un Ministerio Público dice que hay una cosa en la acusación y resulta que no es, evidentemente frente al juez hay falta de credibilidad y frente a la población que critica también. Ahora bien, yo creo que eso se debe a lo que tú hablabas ahorita. Se pusieron a hacer la cosa a la carrera. Cuando se hacen la cosa a la carrera y son 800 páginas, que hay que escribir, uno se equivoca.
o tú no te has equivocado cuando tienes que rápidamente presentar un escrito. Los copy-paste son malos, traicionan. Los copy-paste traicionan a veces. Totalmente. A mí me ha pasado y a todo el mundo le ha pasado. Lo que pasa es que cuando pasa en un caso que uno espera una rigurosidad del Ministerio Público, entonces uno se asusta. Pero, tal y como dice Valentín, eso no incide en la audiencia preliminar porque ya la etapa de la medida de coerción pasó y esos errores entonces son subsanables al momento de presentar la acusación. Eso es así. Lo que pasa es que eso, lo que discutíamos ahorita de si eso existe todavía, tal y como dijo Valentín, se ha implementado un sistema en 3 provincias. Y son 31 provincias que son ya, o crearon más, en lo que yo tuve de vacaciones. Hasta hoy. Ok, entonces en las 31 provincias no son 3 provincias, primero. Y segundo, de las 3 donde está implementado el sistema, hay fuga también. Muchísimas gracias, señores. Un placer, como siempre. Don Valentín Medrano, doña Laura Acosta, gracias. De eso se trataba. Trabajo realizado y nosotros muy agradecidos. Continúa Enfoque Matinal. Señores, la gente se mueve de un sitio a otro ahora buscando nuevos modos de vida y todo eso obliga a que haya que hablar de urbanismo como una nueva materia de interés primordial en República Dominicana. Y por eso justamente comprometidos nosotros tenemos una sección que no podría estar mejor representada que nuestro experto en la materia, Marcos Barinas. Marcos, feliz año. Feliz año nuevo. Bueno, ya llevamos, ¿cuánto? Llevamos una semana ya. Ay, pero todavía no nos habíamos visto, no habíamos tenido la sección este año. Eso es así, eso es verdad. Esta es la primera sección del año y por tanto merece que esta sección inicie hablando de qué deberíamos esperar que ocurra en el 2019 en términos de urbanismo e infraestructura. Nuestro último encuentro, que fue un panel, quedó casi en unos niveles luctuosos porque sí. Eran muchas deudas. ¿El 2019 debería ser el año de qué en materia de ordenamiento de este país, de municipios y todas esas cosas? Si yo fuera los Reyes Magos y yo tuviera la capacidad de traerle algo a este país en términos para el 2019, a mí me gustaría llamar al 2019 el año de la Ley de Ordenamiento Territorial. Eso es algo que ya no debe seguir siendo revisado en el Congreso. Esa es una ley que si la revisan más, la van a dañar más, porque ya la han dañado, ¿tú sabes? Entonces, ya cuando una cosa tú empiezas a revisarla y revisarla y vuelve a comisión y vuelve a otro sitio, el tema ese del cabello, el caballo y el camello, ¿no? Y la jirafa. Tú quieres hacer un caballo y terminas siendo una jirafa, porque es que de tantas revisiones y tanta gente participando en esto y tantos intereses que se mueven alrededor de esta ley de ordenamiento territorial, implica que, oye, ya que es lo que vamos a tener, ¿no? Entonces, la última lectura que se hizo de esa ley de ordenamiento territorial fue a finales del 2019, llegó ya a la Cámara de Diputados y otra vez fue de vuelta a revisión. ¿A finales del 2018? Sí, ahora mismo en diciembre, finales de la última semana o penúltima semana de diciembre, y otra vez fue enviado a revisión. Ya está bueno. Y una pregunta, Marcos. Cuando una ley se estanca de esa manera, siempre sabemos es por unas aristas, de grupos. ¿Dónde está el escollo? Mira, oye, ¿y cómo te digo yo quiénes son los responsables de que se esté? Son los que se han convertido en la discusión. Definitivamente hay muchos intereses, sobre todo del sector privado, sobre todo, que no le interesa que ciertos aspectos sean tomados en cuenta ahora. Mira, uno muy importante, por ejemplo, y que tiene que ver con qué debemos esperar para el 2019, es el tema de la seguridad ciudadana. Y cuando hablamos de seguridad ciudadana, en lo que se refiere a riesgos, ¿no? A riesgos, lo que ocurrió en Poliplast y lo que ha estado ocurriendo, no con Poliplast, lo que ha estado ocurriendo durante muchos años con los riesgos en los que viven las personas con el tema de las estaciones de combustible, estaciones de gas o empresas e industrias que acumulan y guardan hidrocarburos. Es algo que debería de ser una de las prioridades del gobierno. Y no hablo del gobierno central y el gobierno local, porque el gobierno local es al final quien tiene las competencias de ordenamiento de uso de suelo. Entonces, esa ley es la que define con precisión, primero, qué es urbano. Okay. Porque no hay ningún lugar donde te diga que es urbano. Tú tienes una normativa
de la ley de hidrocarburos que te dice que una estación de combustible no puede estar, o una refinería no puede, o una dispensadora o procesadora de gas, no puede estar a menos de 1 kilómetro de un centro urbano. Pero ¿en dónde se define que es urbano? Y no hay ningún lugar donde definan que es urbano. Entonces, esta ley lo define. Esta ley también te define cuáles son las industrias que no deben de estar en el centro de la ciudad, porque define las categorías de esas industrias y te dice cuáles son plausibles de estar en centros urbanos y cuáles no. Eso es solamente con ese tema. Está el tema turístico, está el tema, hay muchos intereses moviéndose alrededor, está el tema de la agricultura, porque la ley de ordenamiento territorial no tiene que ver solamente con las ciudades, tiene que ver también con el ordenamiento del suelo y la parte de la agricultura y la necesidad de preservar terrenos agrícolas importantes que existen en los entornos de las ciudades es otro de los temas que está incluido en esta ley. Por tanto, ahí tendríamos respuesta, por ejemplo, a lo que está ocurriendo en Macao y Higüey, ¿verdad? Porque por supuesto. El modelo turístico también, el suelo lo determina. Por supuesto, hay mucho. La ley de ordenamiento territorial es un aspecto fundamental, pero no es el único que debemos esperar para el 2019. Hay más. Hay más. Este es solamente uno que tiene que ver con la parte jurídica, también con la política administrativa. Esperemos en el 2019 muchos parajes y secciones que van a querer ser municipios o municipios que van a querer ser provincia. Esperen eso es una cosa que va a ocurrir. También está el tema de las infraestructuras. Tenemos pendientes muchos proyectos de infraestructura. El gobierno central tiene pendientes muchos proyectos de infraestructura que está tarde para realizarlo y que son realmente muy importantes. Uno es el de las estaciones interurbanas de la ciudad de Santo Domingo. Ese es un tema pendiente que tenemos, un tema fundamental para la salud del sistema integrado de transporte de la ciudad. Y es algo que está ahora mismo en unas discusiones, yo las llamo discusiones estériles, porque las decisiones que se han tomado de dónde deben estar ubicadas estas estaciones interurbanas no son las mejores. Y se había advertido que no eran las mejores. Entonces, se debe de esperar que para el 2019 ya el gobierno central tome una decisión de dónde debe de ir, de cuál es el lugar adecuado para que vayan estas terminales de transporte interurbano, que no es solamente la del este, de la gran discusión esta, de que si va o no va en el... Está la estación del sur corto, que es la estación que va a San Cristóbal, Baní, Azua, que debe de estar en la zona de la Isabel Aguiar, de la autopista 6 de noviembre. Pero eso no es un plan ahora, prioridad, porque no veo que sea licitado ni se ha propuesto. Las estaciones interurbanas deben de funcionar como un todo coherente y se debería de haber por lo menos identificado ya dónde deben de ir. Esa es una. La otra es la de Santiago, la del norte, que ya se eligió el lugar donde va, es en Los Alcarrizos, un poco más arriba de Los Alcarrizos, un terreno que decidió, que Obras Públicas decidió que allí debía ir, por algunas razones. Está también la del noreste, que debe de estar en donde está la estación Mamá Tingó, o cercana a donde está la estación Mamá Tingó de Villamella. Y está la del sur largo, que esa nunca se ha hablado exactamente dónde debe ir. En un momento se habló que podía ir por el área del Centro de los Héroes, yo creo que es muy central para estar ahí. Pero las estaciones interurbanas es un tema fundamental para la salud del transporte en la ciudad de Santo Domingo. Pero perdón, Marcos, yo creo que es muy ambicioso pensar que el gobierno va a asumir todo eso para el 2019, Mira, porque será un año de mucha guerra y prioridades políticas a nivel del PLD, que a final de cuentas deberíamos no estarlo metiendo en el asunto, pero es el gobierno. Es que este tipo de proyectos no se hacen en 1 año, ni 2 años, ni 3 años. Hay que iniciar, primero es ubicándolo en lugares correctos, y la decisión de dónde va en el lugar correcto es algo que puede tomar el gobierno en este año. Okay. Definitivamente, establecer dónde van es un elemento fundamental y hacerlo correctamente. Entonces se puede hacer y es importante que lo haga. Inclusive llegar a construir una también es importante y es posible que hagan una por lo menos. Bien, esa es una. Otra vez el tema de la circunvalación de Santo Domingo, ese es otro proyecto que no debería esperar y ya el gobierno está tarde para concluirla. O sea, este gobierno avanzó bastante la circunvalación de la ciudad, la llevó hasta la Máximo Gómez, desde Jaina hasta la Máximo Gómez, pero hay que concluirla, hay que terminar el anillo. El anillo es fundamental también para la salud del transporte en la ciudad, y eso en la parte de transporte. Después del tema de la vivienda, el gobierno tiene pendiente el proyecto de Ciudad Juan Bosch y tiene una problemática con los constructores en términos de que el gobierno ha ido avanzando
con los servicios que debe de tener este proyecto, pero los constructores no han avanzado lo suficiente con la construcción de esas unidades a partir de esos servicios que se están haciendo. De manera que deberíamos esperar en el 2019 un avance, o el gobierno, estoy seguro que el gobierno va a presionar para un avance en el tema de Ciudad Juan Bosch. Y también en cuanto a vivienda, hay un tema muy delicado que estamos manejando en estos momentos el gobierno central, y es con el proyecto Nuevo Domingo Sabio, que como todo el mundo sabe, es el proyecto que intenta vincular estos barrios de La Ciénaga, Los Guandules, que están en el borde del río, para poder integrarlos a la ciudad y al mismo tiempo beneficiar a algunas familias, más de 50.000 personas que viven en esa zona. Y en estos momentos estamos viviendo un proceso de desalojo de esas familias que viven en el borde, y yo creo que el gobierno tiene que tener mucho cuidado en el inicio de este proyecto, porque al ser un proyecto social, el tema de la justicia, en la manera en que se están movilizando estas personas es fundamental. Y creo que hay algunos problemas realmente en ciertos abusos que se están cometiendo con algunas personas que están siendo expulsadas. Se le está ofreciendo dinero, lo cual es un avance. O sea, estamos hablando de que venimos de la época de Balaguer, en que el desalojo era simplemente vete y no sabemos a dónde vas. Ahora, el que la persona se hizo un censo, se analizó quiénes son los que estaban ahí, se le está dando dinero, pero ¿a dónde van? ¿A dónde van estas personas que son sacadas allí con dinero? Muchos simplemente van a ir a un lugar semejante o van a ir a arrimarse en otro lugar creando otro problema social. De manera que el gobierno creo que tiene un reto importante en el 2019 de cómo manejar este inicio de este proceso en el ámbito de la justicia social con las familias que viven allí. Seguido así, ese anillo de pobreza simplemente podría estarse mudando de sitio. Sí, o gente que va a ir a otro sitio a esperar que el gobierno venga y le ofrezca 200.000 pesos más para que se vaya, ¿no? Porque está sembrando un precedente con el tema de pagarle a las personas. O sea, me dieron 200.000 pesos aquí, yo voy 2 kilómetros más allá y espero a que vengan otra vez a ofrecerme más, ¿no? O sea que es un tema delicado que necesita ser atendido y que yo entiendo que es un reto importante del gobierno en el 2019. Y el otro es el del tema de del relleno sanitario de la ciudad de Santo Domingo. Si la República Dominicana resuelve el problema del relleno sanitario de la ciudad de Santo Domingo, está resolviendo el 60% de los problemas de los desechos sólidos en la República Dominicana, porque es en Santo Domingo que se genera el 60% de esos desechos. Y todavía estamos dependientes de un vertedero como Duquesa, con todos los problemas políticos que implica el vertedero de Duquesa, igual que como yo, cada 5 años me invitan a algún programa a hablar de que explotó una estación de gas o explotó un contenedor de hidrocarburos y que murieron personas. Así mismo, cada 2 y cada 3 y cada 5 años me están llamando porque hay un problema en Duquesa. Siempre Duquesa, cada 5 años, sigue generando los mismos problemas políticos, los mismos problemas de salud que afecta a la ciudad de Santo Domingo. Y yo creo que cada una de estas cosas de las que yo estoy hablando se vinculan. O sea, el transporte, las estaciones interurbanas, los rellenos sanitarios, los temas de nuevas viviendas, están muy vinculados también al sistema de la red vial de la ciudad. O sea, la vinculación de la circunvalación de Santo Domingo con algunos aspectos de estos que hemos mencionado, la vinculación de la mejoría del transporte colectivo, está directamente vinculado a todo esto de lo que estamos hablando. O sea, estos son proyectos integrales que necesitan de la participación, no solamente económica del gobierno central, porque, oye, no ofertan a los municipios la cantidad de dinero necesaria que por ley le corresponde, pero también a los municipios porque es una responsabilidad de los municipios. O sea, la salud de la ciudad y las decisiones que se toman sobre el ordenamiento del suelo de la ciudad es una competencia de los ayuntamientos, y los ayuntamientos todavía siguen, sobre todo en los últimos 2 años, han sido bastante débiles en cuanto a las decisiones importantes de infraestructuras de sus ciudades. Marcos, lo que has planteado son retos reales, sí. Así que de manera tangible quisiéramos ver resultados en la medida en que evoluciona el 2019, porque sí que hay mucho. Ojalá el gobierno central y también los gobiernos municipales, que tienen muchísimo que ver con gran parte de esta torta, asuman su compromiso al ritmo en que la gente los necesita, porque es un año que va a ser difícil, justamente
ese liderazgo político, tratando de buscar su permanencia rumbo al 2020. Señores, agradecer a Marcos porque siempre nos trae tanta luz a nivel técnico, informativa. Gracias, Marcos. A ustedes. Vamos a seguir con Enfoque Matinal. A propósito del Día del Poder Judicial, en este momento se encuentran haciendo el depósito de una ofrenda floral y vamos a conectar con Rafael Lara, que está en el altar de la patria. Saludos, buenos días. Así es, nosotros en este momento nos encontramos en el Parque Independencia, en el altar de la patria, donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, estará depositando una ofrenda floral con motivo de la celebración en el día de hoy del Poder Judicial. Hay que señalar que este día se celebra a propósito de que fue establecido en agosto de 1998 a través de la ley 327 de este mismo año, estableció la celebración del Día del Poder Judicial. Están aquí los principales actores de la justicia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, con quien vamos a tratar de que nos dé unas breves declaraciones de lo que ha sido durante este año la valoración de justicia. Con permiso, señor presidente, 2 años después. ¿Cómo valora usted? Un segundito. Bueno, como pueden ustedes ver, está conversando. Más adelante vamos a tratar de obtener algunas declaraciones de él a propósito de que la justicia durante este año, pues este día le llega con múltiples cuestionamientos y valoraciones por diferentes sectores. Hay que señalar que durante este año han sido suspendidos varios jueces, tales como Álida Mejía, quien es la juez de ejecución de la pena de San Francisco de Macorís, Willy de Jesús Núñez, también de ejecución de la pena de la provincia de San Cristóbal, quienes fueron suspendidos a raíz del escape del reo Quirinito, Alejandro Castillo Paniagua, Quirinito, entre otros múltiples casos que se han presentado en la justicia dominicana. Hay que también señalar la reciente suspensión de 19 miembros de la jurisdicción inmobiliaria. Vamos a conversar ahora con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, para que nos dé su valoración de cómo ha ido la justicia durante este año 2018. La valoración de cómo va la justicia, lo que se ha hecho y hacia dónde debe ir la justicia en los próximos años, será dada a conocer en mi intervención de hoy en la mañana en la audiencia solemne de la Suprema Corte de Justicia. ¿Un adelanto para esa gente que lo está viendo? No quiero adelantar porque la noticia debe ser noticia. Diferentes sectores han cuestionado sobre los jueces que han sido suspendidos y que no se le ha dado una definición a sus casos. También de los San Francisco, San Cristóbal. Me referiré oportunamente, con ese adverbio de modo que se llama oportunamente, constituido por un adjetivo y la palabra mente. Magistrado, esta es su última comparación. Bien, ahí escucharon ustedes las palabras del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, quien ha dicho que se va a referir a estos casos en la audiencia solemne que realizarán en unos minutos, aproximadamente a las 11 de la mañana, en la Suprema Corte de Justicia. Por el momento es toda la información que le vamos a ofrecer. Más adelante estaremos haciendo contacto con ustedes porque también se estará celebrando una misa en la mañana de hoy a propósito de la celebración de este Día del Poder Judicial. Retorno contigo. Gracias, Rafael. Bueno, caballeros, el pendiente es hoy lo que va a decir Germán Mejía, porque la verdad que el hombre ya conoce el sistema, sabe de dónde cojea, 7 años ahí, probablemente finalizando, agonizando. Lo que él diga hoy será vital. Bueno, lo único que yo puedo decir es que hoy vence los malbetes. Compre malvete. Hablamos mañana de eso. Si Dios quiere, que él va a querer, él va a querer.